En este segundo ejercicio, en el que trabajamos con aproximaciones al número pi, vamos a cambiar o vamos a presentar otra forma distinta de realizar los cálculos. En lugar de hacerlo utilizando expresiones simples como las que presentamos en el ejercicio anterior, ahora vamos a hacerlo en base a la relación matemática que estamos indicando. Pi sextos es el arco cuyo seno es 0,5. Ahora que es lo mismo, 180 partido por 6, si hablamos en grados, serían 30. 30 es el arco cuyo seno es 0,5, o dicho de otra manera, el seno de 30, hablando en grados, es 0,5. Sabiendo esa relación matemática, podemos despejar en esta expresión el valor de pi, por lo tanto, pi va a ser igual a 6 por el arco seno 0,5. Bien, para realizar este cálculo sencillo simplemente debemos disponer de la función arcoseno y efectivamente C++ proporciona la función arcoseno y en base a esa función podemos calcular la aproximación a pi. La función arcoseno no es una función que esté disponible de forma inmediata o por defecto, sino que para eso debemos utilizar la función include para poder incluir, para que el compilador conozca la función arcoseno. En este caso, simplemente viendo los manuales, vemos que la función se llama asin de arcoseno y cuando se compile y se genere el ejecutable ya se enlazará con la biblioteca matemática para generar el ejecutable correspondiente. Bien, las declaraciones de las funciones matemáticas ya sabe que se encuentran en el fichero de cabecera CMath y por lo tanto con hacer include este fichero será suficiente para poder compilar. Bien, vamos a ver cómo se podría resolver este problema, pero antes un breve análisis. Aunque muchos de los temas que se podían tratar en el análisis ya lo hemos discutido. En primer lugar, nos damos cuenta que si lo que queremos es calcular el valor del arcoseno y utilizamos para ello esta expresión, no precisamos que el usuario introduzca ningún valor. Por lo tanto, nuestro programa, igual que ocurría con el anterior, no tendrá un bloque de entrada, sino simplemente un bloque de cálculo y un bloque de salida. Y finalmente deberemos tener la precaución de tener en cuenta que al calcular el valor de pi tendremos que multiplicar 6, que es un valor entero, por el resultado de la función arcoseno 0,5. En este caso habría que mirar el manual, lo haremos dentro de un momento y nos daremos cuenta que la función arcoseno devuelve un dato de tipo doble, por lo tanto tendríamos una expresión también que involucra datos de distinto tipo. Bien, vamos con el código del programa. En el código del programa que resuelve el problema que nos ocupa, el cálculo de pi utilizando arcoseno, observará que, como siempre, y eso va a ser una constante en todos nuestros programas, tenemos una cabecera donde describimos qué realiza el programa. En este caso, observe como indicamos de forma explícita que no hay entradas y la salida será el valor aproximado de pi. Bien, aprovechamos para en este momento ayudarle a saber cómo puede resolver o cómo puede encontrar alguna función que en un momento dado no conoce cuál es su sintaxis exacta en C++ o cómo incluso cuál es su nombre. Bien, en este caso queremos trabajar con la función arcoseno. Suponemos que debe existir una función llamada arcoseno y queremos saber cómo se utiliza. Bien, quizá no sepamos su nombre y quizá ni siquiera sepamos en qué fichero de cabecera está declarada. Tenemos la intuición de que existirá una función que nos permita calcular el seno, así que vamos a ver cómo podríamos actuar en esa circunstancia. Bien, en primer lugar, necesitamos una referencia acerca de dónde encontrar esa información
yo les recomiendo que utilicen la página c++.com. Simplemente, como puede ver, en cualquier buscador escribe C++. La primera entrada que nos muestra Google es c++.com. Seleccionamos y esta es la información que se muestra en la página. Puedo observar que no es ni mucho menos espectacular en cuanto a presentación, pero sí es realmente práctica e interesante. Además de información sobre el lenguaje, distintos tutoriales, artículos especializados, puede realizar una búsqueda, que es lo que realmente nos está interesando ahora mismo. Decía que suponemos que debe existir una función que calcula el seno y, como estamos acostumbrados, además de utilizar en calculadoras, utilizaremos la palabra clave sin para realizar la búsqueda, sin de sinus, y al realizar la búsqueda efectivamente vemos que nos aparece información acerca de una función disponible llamada sin. No es esta la que nos interesa la función arco-seno. Bien, una forma de llegar a ella es, por ejemplo, en esta ventana lateral encontramos aquí está, por orden alfabético, a sin. Pinchamos, hacemos clic sobre ella y leemos la información. Bien, lo primero que encontramos es el nombre de la función. En la parte derecha encontramos cuál es el fichero de cabecera en el cual se encuentra declarada. O sea, el include deberíamos hacerlo en cualquiera de estos ficheros de cabecera, normalmente el primero. Y luego vemos que es una descripción de lo que hace. Nos dice que calcula el arco seno. Eso es lo que queremos y eso es lo que nos interesa. Por lo tanto, es la función que estábamos buscando. Observe que tenemos distintas especificaciones de acuerdo con la versión de C++ que utilicemos. En nuestro caso utilizamos C++ 11, por lo tanto hacemos clic y vemos cuál es la sintaxis que debemos utilizar. En cualquier caso, la función se llama arcoseno y observe que, de acuerdo al valor que se le suministra, proporciona un resultado de distinto tipo. O sea, si se calcula el valor de un dato doble, el resultado es doble. Si se calcula el arcoseno de un dato float, el resultado es float. Si se calcula el arcoseno de un long doble, el resultado es long doble. Bien, lo cual parece bastante coherente. En nuestro caso le daremos un dato doble y el resultado debe ser un doble. Todo esto debemos tenerlo en cuenta. En cualquier caso, observe que tiene ejemplos también para que le sirvan de ayuda a la hora de entender efectivamente qué es lo que hace este problema. Bien, vamos a nuestro código. Decíamos entonces que tenemos que escribir la instrucción include CMath para poder utilizar la función arcoseno. Aquí la tenemos, con lo cual, después de haber incluido iostream para entrada y salida, después de haber incluido CMath para hacer los cálculos matemáticos, decimos que se use el espacio de nombres estándar y podemos empezar ya con el código de la función main. Recuerde que no hay parte de entrada. Por lo tanto, en la variable utilizaremos este dato pi, una variable que nos va a servir para guardar el resultado, y en la parte de cálculo es tan simple como indiqué anteriormente que había que despejar en la expresión pi partido por 6 igual al arco cuyo seno es 0,5, había que despejar pi, y esta es la expresión que tenemos. La parte izquierda de esta asignación contiene el nombre del dato pi, que es la que va a guardar el resultado, y simplemente tenemos que calcular la expresión que viene marcada por el operador dominante, que es una multiplicación. Multiplicamos el resultado de calcular el arcoseno 0,5 y 6. 6 es un dato entero y el arcoseno de 0,5 vamos a ver de qué tipo es. 0.5 es un literal que su tipo por defecto es doble. Eso es lo que nos dice el lenguaje C++. Por lo tanto, si el argumento o el valor proporcionado, llamémosle así por ahora, a la función arcoseno es doble, el resultado es doble. O sea, todo lo que estoy marcando es de tipo doble. Doble multiplicado por entero, como indicamos anteriormente, es doble, porque el resultado se proporciona al valor que evitará la pérdida de información.
el mismo resultado hubiéramos conseguido multiplicando por 6.0, pero bueno, es innecesario y no lo vamos a hacer. Doble por entero es doble, por lo tanto el resultado será doble y ese valor doble se guardará en la variable pi y a continuación se mostrará el resultado. El resultado que se muestra es bastante sencillo y escueto, no necesita mucho más. Compilamos y ejecutamos y vemos que la ejecución simplemente nos dice que la aproximación de pi calculada es 3.14159. Bien, podemos hacer algo más con esta presentación. Por ejemplo, vamos a hacer que antes de ese mensaje podamos o obtengamos un salto de línea y justo después de ese mensaje obtenemos un nuevo salto de línea. Esto simplemente nos va a separar. Aquí tenemos, nos crea un salto de línea antes del mensaje y después del mensaje que acabamos de enviar. Y realmente poco más hay que hacer sobre o comentar acerca de esta presentación. Quizá podamos aprovechar en este momento para indicar que podemos mejorar un poquito podemos mejorar la presentación, hacerlo un poco más personal de la siguiente manera. Hay una explicación bastante más extensa en un vídeo específico para personalizar las entradas y salidas. Para eso haremos un include de IOStream y indicaremos al empezar la función main que en cout estableceremos como formato, o sea, en la consola, vamos a decirle que todos los números reales que vayamos a enviar a la consola se muestren con notación de punto fijo. Aquí lo tenemos, cout.setf y usefixed. También le vamos a decir que nos muestre el punto decimal, aunque el valor del número real tenga en su parte decimal 0. O sea, realmente sea un valor entero, su parte decimal sea 0, pero queremos que nos muestre el punto decimal, por eso lo decimos también USShowPoint. Bien, podemos compilar en este punto para asegurarnos de que todo está bien escrito hasta el momento y así es. Y a la hora de presentar los valores, simplemente vamos a decirle lo siguiente. Como la línea nos va a resultar demasiado larga y va a exceder de los 80 caracteres, pulsaremos Enter y continuaremos por la línea de abajo. Diremos ahora que antes de enviar el valor de pi a cout, le vamos a decir que utilizando, por ejemplo, 8 caracteres de ancho y utilizando 5 decimales, nos muestre el valor de pi. Bien, observamos que si utilizamos 5 decimales y el punto y por supuesto el valor se mostrará con un punto decimal, ya tenemos ocupadas 6 casillas. Por lo tanto, nos quedarán 2 casillas disponibles para mostrar la parte entera. Tenemos de sobra porque solamente necesitaremos 1. El número pi solamente tiene un dígito en la parte entera. Si ejecutamos el programa tal cual está, compilamos y ejecutamos, perdón. Bueno, encontramos un error inesperado, pero que viene muy bien para darnos cuenta que al copiar y pegar no pusimos iomanip, que es lo que deberíamos haber escrito. Ya, corregimos ese pequeño error y ejecutamos y nos daremos cuenta cómo efectivamente estamos controlando, aquí puede ver, la presentación. Vamos a cambiarlo ligeramente. Si ahora en lugar de decirle que lo quiero con 8 caracteres de ancho, le digo que quiero con 20 caracteres de ancho y ejecutamos, nos daremos cuenta que utilizando también 5 decimales, aquí lo tenemos, el número total de cifras que utilizo son 20, con lo cual el número de cifras disponibles para la parte entera es bastante mayor. Bien,
consulte el vídeo sobre formato, por favor. Y seguimos con otro vídeo.